Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen R. Covey. Primer hábito: sea proactivo, principio de la visión personal. Mientras lee este libro, trate de tomar distancia respecto de sí mismo. Trate de proyectar a su conciencia hacia un rincón del techo y mírese leyendo con el ojo de la mente. Puede mirarse a sí mismo casi como si fuera otra persona. Intente ahora otra cosa. Piense en el estado de ánimo en el que se encuentra. Puede identificarlo. ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo describiría su presente estado mental? Piense ahora durante un minuto cómo está trabajando su mente. Es rápida y despierta. Se siente dividido entre practicar este ejercicio mental y conjeturar lo que se pretende con él. Su capacidad para hacer lo que acaba de hacer es específicamente humana. Los animales no la poseen. La denominamos autoconciencia. Es la aptitud para pensar en los propios procesos del pensamiento. Esta es la razón de que el hombre posea el dominio de todas las cosas del mundo y de que pueda realizar progresos significativos de generación en generación. Por eso podemos evaluar y aprender de las experiencias de los otros, tanto como de las nuestras. Por eso podemos crear y destruir nuestros hábitos. No somos nuestros sentimientos, no somos nuestros estados de ánimo, ni siquiera somos nuestros pensamientos. El hecho mismo de que podamos pensar sobre estas cosas nos separa de las cosas y del mundo animal. La autoconciencia nos permite distanciarnos y examinar incluso el modo en que nos vemos, ver el paradigma de nosotros mismos, que es el más fundamental para la efectividad. Afecta no solo a nuestras actitudes y conductas, sino también al modo en que vemos a las otras personas. Se convierte en nuestro mapa de la naturaleza básica de la humanidad. De hecho, mientras no tengamos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, no seremos capaces de comprender cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. Sin conciencia, proyectaremos nuestras propias intenciones sobre su conducta y al mismo tiempo nos consideraremos objetivos. Esto limita significativamente nuestro potencial personal y también nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, pero a causa de la singular capacidad humana de la autoconciencia, podemos examinar nuestros paradigmas para determinar si son principios basados en la realidad o están en función de condicionamientos y condiciones. El espejo social. Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social, del actual paradigma social y de las opiniones, percepciones y paradigmas de las personas que nos rodean, la concepción que tengamos de nosotros será como la imagen reflejada de los espejos deformantes de los parques de atracciones. Entre comillas, estas frases: siempre te retrasas porque no puedes mantener las cosas en orden, tienes que ser un artista, comes como un cerdo, me parece increíble que hayas ganado. Esto es tan simple porque no lo comprendes. Estas imágenes están como desmembradas y carecen de proporción. A menudo son más proyecciones que reflejos. Proyectan las preocupaciones y las debilidades de carácter
pretenden explicar la naturaleza del hombre. El determinismo genético dice básicamente que la culpa es de los abuelos. Esa es la razón de que usted tenga mal genio. Sus abuelos eran irascibles y eso está en su ADN. El ADN pasa de generación en generación y usted lo ha heredado. Además, usted es irlandés y así son los irlandeses. El determinismo psíquico dice básicamente que la culpa es de los padres, su educación, sus experiencias infantiles. Establecieron lo esencial de sus tendencias personales y la estructura de su carácter. A ello se debe que no le gusta estar rodeado de personas. Así es como lo educaron sus padres. Usted se siente terriblemente culpable si comete un error, porque en su más profundo interior recuerda la impresión emocional recibida cuando usted era muy vulnerable, tierno y dependiente. Se recuerda el castigo, el rechazo, la comparación con los demás y los problemas emocionales cuando uno no se comportaba de acuerdo con lo esperado. El determinismo ambiental dice que la culpa es del patrón o del jefe o de su esposa o su adolescente hijo, su situación económica o la política nacional. Alguien o algo de su ambiente es responsable de su situación. Todos estos mapas se basan en la teoría de estímulo-respuesta que solemos asociar con los experimentos de Pavlov. La idea básica es que estamos condicionados para responder de un modo particular a un estímulo concreto. Modelo reactivo. Con cuánta precisión y funcionalidad describen estos mapas del territorio, con cuánta claridad reflejan esos espejos la naturaleza verdadera del hombre. Se convierten en profecías de autocumplimientos. Se basan en principios que podemos comprobar en nuestro interior, entre estímulo y respuesta. Para responder a estos interrogantes, permítame al lector que comparta con él la historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frank era un determinista educado en la tradición de la psicología freudiana, según la cual lo que nos sucede de niños da forma a nuestro carácter y personalidad y gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y parámetros de nuestra vida estarían fijados y en lo esencial no sería mucho lo que podríamos hacer al respecto. Frankl era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de la Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la decencia que incluso repetirlas aquí nos provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en los campos en cámaras de gas, con la excepción de su hermana. Perdió a toda su familia. El propio Frankl fue torturado y sometido a innumerables humillaciones, sin estar nunca seguro de si en el momento siguiente lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que se salvaban, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados. Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última. Esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Viktor Frank era un ser autoconsciente, capaz de ver como observador su propia participación de los hechos. Su identidad básica estaba intacta en su interior. Él podía decidir en qué modo podía afectarle todo aquello. Entre lo que le sucedía a los estímulos y su respuesta estaba su libertad o su poder para cambiar su respuesta. En medio de sus experiencias, Frankl se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo,
mayor que la de sus carceleros nazis. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interno para ejercitar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para algunos de los guardias. Ayudó a otros a encontrar sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros. En las más degradantes circunstancias imaginables, Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación en nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente. Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios. Y tenemos voluntad independiente, capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia. Ni siquiera los animales más inteligentes tienen estos recursos. Podemos decir con una metáfora tomada del lenguaje de la informática que ellos están programados por el instinto o el adiestramiento o por ambas cosas. Se los puede adiestrar para que sean responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad de ese adiestramiento. En otras palabras, no pueden dirigirlo, no pueden cambiar la programación, ni siquiera tienen conciencia de ella. Pero como consecuencia de nuestros privilegios humanos, podemos formular nuevos programas para nosotros mismos totalmente independientes de nuestros instintos y adiestramiento. Por ello, la capacidad del animal es relativamente limitada y la del hombre ilimitada. Pero si vivimos como animales sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra memoria colectiva, también nosotros seremos limitados. El paradigma determinista proviene primariamente del estudio de animales, ratas, monos, palomas, perros, y de personas neuróticas y psicóticas. Si bien esto permite satisfacer ciertos criterios de algunos investigadores, como los de mensurabilidad y predictibilidad, la historia de la humanidad y nuestra propia autoconciencia nos dice que este mapa en modo alguno describe el territorio. Nuestras dotes singularmente humanas nos elevan por encima del mundo animal. A medida en que ejercitamos y desarrollamos esas dotes, nos da poder para desplegar nuestro potencial humano. Este estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir, la proactividad definida. Al describir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frank trazó un mapa preciso de sí mismo, a partir del cual empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas que en cualquier medio son altamente efectivas, el hábito de la proactividad. Si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los contextos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa, significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Examinaremos la palabra responsabilidad en
hacer un trabajo de buena calidad no depende de que haga buen tiempo o no. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se las trata bien, se sienten bien. Cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los efectos de las otras personas lo controlen. La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente, las personas proactivas se mueven por valores, valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. También las personas proactivas se ven influidas por los estímulos externos, sean físicos, sociales o psicológicos, pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada en valores. Como observó Eleanor Roosevelt, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y Gandhi dijo, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto si nosotros no se los damos. Para empezar, lo que nos daña mucho más que lo que nos sucede es nuestro permiso, nuestro consentimiento a lo que nos sucede. Admito que esto es muy difícil de aceptar emocionalmente, en especial si durante años y años hemos explicado nuestra desdicha apelando a las circunstancias o a la conducta de algún otro, pero hasta que una persona no pueda decir profunda y honestamente soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, tampoco podría decir elijo otra cosa. Una vez en Sacramento, cuando hablaba sobre el tema de la proactividad, una mujer del público se puso de pie en medio de mi disertación y empezó a decir algo muy excitada. El público era muy numeroso y cuando algunas personas se volvieron a mirarla, ella de pronto tomó conciencia de lo que estaba diciendo. Azoró y volvió a sentarse, pero parecía resultarle difícil contenerse y siguió hablando con la gente que tenía alrededor. Se la veía muy feliz. Aguardé una pausa con impaciencia para poder averiguar qué había sucedido. En cuanto tuve la oportunidad, me acerqué a ella y le pedí que contara su experiencia. No puedo imaginar lo que me ha ocurrido, dijo. Trabajo como enfermera para el hombre más miserable e ingrato que puede imaginarse. Nada de lo que haga es suficiente para él. Nunca lo aprecia, ni siquiera me lo reconoce. Constantemente me acosa y encuentra defectos en todo lo que hago. Por culpa de este hombre mi vida es desgraciada y a menudo descargo mi frustración sobre mi familia. Las otras enfermeras sienten lo mismo, casi rezamos para que lo echen. Y usted tuvo el descaro de plantarse allí y decir que nada puede herirme, que nadie puede herirme sin mi consentimiento y que yo elijo mi propia vida y emocional de felicidad. Bien, en modo alguno podía yo aceptar esa idea, pero seguí pensando sobre ello. Realicé una verdadera introspección y empecé a preguntarme, ¿tengo el poder de elegir mi respuesta? Cuando por fin comprendí que en realidad tengo ese poder, cuando me tragué esa amarga píldora y comprendí que yo había elegido ser desgraciada, también comprendí que podía elegir no serlo. En ese momento me puse de pie, me sentía como si estuvieran dejando salir de gritarle a todo el mundo soy libre, salgo de la cárcel, nunca más voy a dejarme controlar por el trato que me dispense otra persona. Lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que sucede. Desde luego, las cosas pueden dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello. Pero nuestro carácter, nuestra identidad básica, en modo alguno tiene que quedar herida. De hecho, nuestras experiencias más difíciles se convierten en los crisoles donde se modela y moldea nuestro carácter y se desarrollan las fuerzas internas, la libertad para abordar circunstancias difíciles en el mundo y para inspirar a otros la misma conducta. Franklin es uno de los muchos que pudieron desarrollar su libertad personal en circunstancias difíciles para animar e inspirar a otros. Los relatos autobiográficos
a individuos que atravesaban circunstancias muy difíciles, tal vez una enfermedad terminal o una grave discapacidad física, conservando una extraordinaria fuerza emocional. Cuanto nos inspira su integridad, nada deja una impresión mayor más duradera en otra persona que la conciencia en que alguien ha trascendido el sufrimiento y ha trascendido la circunstancia y está encarnando y expresando un valor que inspira, ennoblece y eleva la vida. Uno de los momentos más inspiradores que Sandra y yo hemos vivido tuvo lugar durante un periodo de 4 años con una querida amiga llamada Carol, que tenía un cáncer devastador. Había sido nuestra madrina de bodas y era amiga de Sandra desde hace más de 25 años. Cuando Carol se encontraba en las últimas etapas de su enfermedad, Sandra se dedicó a sentarse junto a su lecho ayudándole a escribir su historia personal. Volvía de aquellas sesiones difíciles y prolongadas casi transfigurada por la admiración que sentía por el valor de su amiga y su deseo de escribir mensajes especiales para sus hijos que había que darles en diferentes etapas de su vida. Carol tomaba la menor cantidad de anestésicos posibles, de modo que tenía pleno acceso a sus facultades mentales y emocionales. Entonces susurraba ante un grabador o directamente para Sandra. Mientras esta tomaba notas, Carol era tan proactiva, tan valiente y estaba tan preocupada por los demás que se convirtió en una enorme fuente de inspiración para muchas de las personas que la rodeaban. Nunca olvidaré la experiencia de mirar profundamente a los ojos de Carol el día antes de que falleciera y sentir en esa agonía profunda una persona de enorme valía intrínseca. Pude ver en sus ojos una vida de carácter, contribución y servicio, así como de amor, preocupación y aprecio. A lo largo de los años, muchas veces he preguntado a algunos grupos de personas si han tenido la experiencia de acompañar a un moribundo que haya conservado una actitud tan admirable, comunicando tanto amor y compasión y resistido de un modo tan incomparable hasta el mismo fin. Por lo general, más o menos la cuarta parte de la audiencia responde afirmativamente. Entonces pregunto, ¿quiénes no olvidarán nunca a esos individuos, quienes se sintieron transformados, al menos temporalmente, por la inspiración de ese coraje, quienes se sintieron conmovidos y motivados a realizar actos más nobles de servicio y compasión? Casi inevitablemente levantan la mano las mismas personas. Viktor Frankl dice que hay 3 valores fundamentales de la vida: el de la experiencia o de lo que nos sucede, el creador o de lo que aportamos a la existencia, y el actitudinal o de nuestra respuesta en circunstancias difíciles, como por ejemplo en enfermedades terminales. Mi propia experiencia confirma lo que sostiene Frank, en el sentido de que el más alto de los 3 valores es el actitudinal. En otras palabras, lo que más importa es el modo en que respondemos a lo que experimentamos en la vida. Las circunstancias difíciles suelen dar origen a cambios de paradigma, a marcos de referencia totalmente nuevos, a través de los cuales la gente ve el mundo, se ve a sí misma y ve a otros y a lo que la vida le pide. Su perspectiva más amplia refleja los valores actitudinales que nos elevan e inspiran a todos nosotros. Tomar la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que se actúe sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares y además nos da poder para crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. A lo largo de los años frecuentemente he tenido la oportunidad de asesorar a las personas que querían conseguir mejores empleos. Los he aconsejado a mostrar más iniciativa, hacerse administrar tests de intereses y aptitudes, estudiar la industria, incluso los problemas específicos que afrontan las organizaciones, y después elaboren una exposición efectiva para demostrar de qué modo sus capacidades pueden ayudar
mayoría de las personas advierten cuán poderosamente ese enfoque acrecienta sus posibilidades de encontrar empleo y progresar, pero muchas de ellas no daban los pasos necesarios, no tomaban la iniciativa para llevar esa técnica a la práctica. No sé a dónde ir para sostenerme, entre comillas, no sé a dónde ir para sostenerme a los tests de intereses y aptitudes, cómo estudiar los problemas de la industria y la organización. Nadie quiere ayudarme. No tengo la menor idea de cómo se realiza una exposición efectiva. Muchas personas esperan que suceda algo o que alguien se haga cargo de ellas, pero las personas que llegan a ocupar los buenos puestos son las proactivas, aquellas que son soluciones para los problemas y no problemas, ellas mismas que toman la iniciativa de hacer siempre lo que resulte necesario, congruente con principios correctos y finalmente realizan la tarea. Cuando alguien de nuestra familia, aunque sea uno de nuestros hijos más pequeños, adopta una posición irresponsable y espera que algún otro se enfrente con las cosas o proporcione una solución, le decimos: usa tus recursos e iniciativas. En realidad, antes que nosotros digamos nada, suele ocurrir que el quejoso se responda a sí mismo: ya lo sé, tengo que usar mis recursos e iniciativas. REI. Mantener a las personas en el curso de la responsabilidad no es humillante, es afirmativo. La productividad forma parte de la naturaleza humana, y aunque los músculos proactivos puedan concentrarse y encontrarse adormecidos, sin duda están en su lugar. Al respetar la naturaleza proactiva de las otras personas, por lo menos les proporcionamos un reflejo claro y no distorsionado de su figura en el espejo social. Desde luego, debe tenerse en cuenta el nivel de madurez del individuo. No podemos esperar una cooperación recreativa de quienes se hallan en una profunda dependencia emocional. Por lo menos podemos afirmar su naturaleza básica y crear una atmósfera en la que las personas puedan aprovechar las oportunidades y resolver problemas, confiando cada vez más en sí mismas. Actúe o deja que los demás actúen por usted. La diferencia entre las personas que toman la iniciativa y las que no lo hacen equivale literalmente a la diferencia entre el día y la noche. No estoy hablando de un 25 o 50% de efectividad, hablo de un 5000% de diferencia. En particular, si esas personas son inteligentes, sensibles ante las necesidades de los demás y están siempre alerta. Crear una nueva vida, el equilibrio de efectividad P sobre CP, producto sobre capacidad de producción, requiere iniciativa. Al estudiar los otros 6 hábitos, el lector verá que cada uno de ellos depende del desarrollo de los músculos proactivos. En todos los casos es uno mismo quien tiene la responsabilidad de actuar. Si espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted, y las consecuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen de que se siga una u otra ruta. En una ocasión trabajaba en un grupo de personas de la industria de mantenimiento del hogar, representantes de 20 organizaciones diferentes que se reunían trimestralmente a fin de compartir sus números y problemas de una manera desinhibida. Vivíamos en una época de gran recesión y el efecto negativo en una industria en particular era más grave aún que sobre la economía en general. Cuando empezamos, estas personas se sentían totalmente desanimadas. El primer día plantearon una interrogante: ¿qué nos está sucediendo? ¿Cuál es la causa? Estaban sucediendo muchas cosas. Las presiones ambientales eran poderosas, el desempleo se había generalizado y muchas de estas personas estaban despidiendo amigos para conservar la viabilidad de sus empresas. Al final del día, todos nos sentíamos aún más descorazonados. El segundo día, la pregunta fue: ¿qué nos va a pasar en el futuro? Estudiaron las tendencias ambientales en el supuesto reactivo subyacente de que éstas determinarían su futuro. Al final del segundo día estaban aún más deprimidos. Las cosas iban a ir peor antes de que se pudieran
la situación. Por la mañana hablamos sobre control y reducción de costos. Por la tarde se habló sobre ampliar el mercado. Se aportaron profusamente ideas sobre ambas áreas y después nos encontramos y centramos en cosas muy prácticas y factibles. Las reuniones concluyeron con un espíritu de excitación, esperanza y conciencia proactiva. Al final del tercer día resumimos los resultados de la conferencia en una respuesta de 3 partes a la pregunta de ¿cómo está el negocio? Primera parte: lo que nos está sucediendo no es bueno y las tendencias sugieren que será peor antes de que mejore. Segunda parte: por lo que nosotros estamos determinando que suceda es muy bueno, pues controlamos mejor, reducimos los costos y ampliamos nuestro mercado. Tercera parte: por lo tanto el negocio está mejor que nunca. Ahora bien, ¿qué diría todo esto una nueva mente reactiva? Vamos, afrontemos los hechos. No pueden llevar más adelante este enfoque de pensamiento positivo y automentalización. Más tarde o temprano tendrán que afrontar la realidad. Pero era un hecho que estábamos afrontando la realidad. Estábamos afrontando la realidad de las circunstancias, del presente y las proyecciones respecto del futuro. Pero también afrontábamos la realidad de que teníamos el poder de elegir nuestra respuesta a las circunstancias y proyecciones. No afrontar la realidad hubiera sido aceptar la idea de que lo que sucede en nuestro ambiente tiene que determinarnos. Las empresas, los grupos comunitarios, las organizaciones de todo tipo, incluso las familias, pueden ser proactivos, pueden cambiar la creatividad y los recursos de los individuos, proactivos para crear una cultura proactiva dentro de la organización. La organización no tiene por qué estar a merced del ambiente. Puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica los valores compartidos y alcanzar los propósitos compartidos de todos los individuos implicados, escuchando nuestro lenguaje. Dado que nuestras actitudes y conductas fluyen de nuestros paradigmas, si las examinamos utilizando la autoconciencia, a menudo descubrimos en ellas la naturaleza de nuestros mapas subyacentes. Nuestro lenguaje, por ejemplo, es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como personas proactivas. El lenguaje de las personas reactivas las absuelve de la responsabilidad. Por ejemplo, ese soy yo soy así, eso es todo. Estoy determinado, no puedo hacer nada al respecto. Me vuelvo loco, no soy responsable. Mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. No puedo hacerlo, no tengo tiempo. Me controla algo que está fuera de mí, el tiempo limitado. Si mi esposo fuera más paciente, la conducta de algún otro está limitando mi efectividad. Tengo que hacerlo. Las circunstancias u otras personas me fuerzan a hacer lo que hago. No tengo libertad de elegir mis propias acciones. Ese lenguaje deriva en un paradigma básico determinista y en su espíritu está transferir la responsabilidad. No soy responsable, no puedo elegir mi respuesta. Ejemplos de lenguaje reactivo: no puedo hacer nada, yo soy así, me vuelve loco, no lo permitirían, tengo que hacer eso, no puedo, debo, sí. En cambio, el lenguaje proactivo: examinemos nuestras alternativas, puedo optar por un enfoque distinto, controlo mis sentimientos, puedo elaborar una exposición efectiva, elegiré una respuesta adecuada, elijo, prefiero, pase lo que pase. Una vez me preguntó un estudiante: ¿me da permiso para faltar a clase? Tengo que viajar con el equipo de tenis. ¿Tienes que ir o has elegido ir?, le pregunté. ¿Realmente tengo que hacerlo?, exclamó. ¿Qué ocurrirá si no lo haces? Me sacarán del equipo. ¿Te gustaría eso? Claro que no. En otras palabras, tú eliges ir porque así te lo ordena la consecuencia de seguir en el equipo. ¿Qué sucederá si te pierdes mi clase? No lo sé. Piensa, ¿cuáles crees que serían las consecuencias naturales de que faltaras a clase? Usted no va a echarme, ¿no es así? Esa sería una consecuencia social, sería artificial. Si tú no acompañas al equipo de tenis, no juegas, eso es natural. Pero si no asistes a clases, ¿cuál sería la consecuencia natural? Supongo que no aprenderé. Exacto, de modo que tienes que sopesar esa consecuencia y la otra consecuencia.
circunstancias, incluso a los astros de su propia situación. En un seminario en el que yo hablaba sobre el concepto de proactividad, un hombre dijo: Steven, me gusta lo que dice, pero las situaciones difieren entre sí. Por ejemplo, mi matrimonio. Estoy realmente preocupado. A mi esposa y a mí ya no nos unen antiguos sentimientos. Supongo que ya no la amo y que ella ya no me ama a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya no siente nada el uno por el otro?, pregunté. Así es, y tenemos 3 hijos que realmente no nos preocupan. ¿Usted qué sugiere? Amela, le contesté. Pero le dijo que ese sentimiento ya no existe entre nosotros. Amela, no me entiende, el amor ha desaparecido. Entonces, ámela. Si el sentimiento ha desaparecido, esa es una buena razón para amarla. Pero ¿cómo amar cuando uno no ama? Amar, querido amigo, es un verbo. El amor es el sentimiento, es el fruto de amar, el verbo. De modo que ámela. Sírvala, sacrifíquese por ella, escúchela, comparta sus sentimientos, apréciela, apóyela. ¿Está dispuesto a hacerlo? En la gran literatura de todas las sociedades progresistas se habla de amar, del verbo. Las personas reactivas hablan del sentimiento. Esas se mueven por sentimientos. Hollywood, por lo general, nos convence de que no somos responsables y que somos un producto de nuestros sentimientos. No, pero los guiones de Hollywood no reescriben la realidad, sino nuestros sentimientos controlan nuestras acciones. Ello se debe a que hemos renunciado a nuestra responsabilidad y que permitimos que los sentimientos nos gobiernen. Las personas proactivas hacen hincapié en el verbo amar. Amar es algo que se hace, sacrificios que se hacen, la entrega de uno mismo, como una madre que pone a un recién nacido en el mundo. Para estudiar el amor hay que estudiar a quienes se sacrifican por los otros, incluso por personas que los hieren. Los padres tienen el ejemplo del amor que en ellos mismos despiertan los hijos, por lo que se sacrifican. El amor es un valor creado por medio de acciones amatorias. Las personas proactivas subordinan los sentimientos a los valores. El amor es el sentimiento. Puede recuperarse. Círculo de preocupación y círculo de influencia. Las personas proactivas subordinan los sentimientos a los valores. El amor, el sentimiento, puede recuperarse. Círculo de preocupación, círculo de influencia. Otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de vida consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones: la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, la guerra nuclear. Podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creando un círculo de preocupación. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre alguna de ellas no tenemos ningún control real, y con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo, circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño, determinando cuál de estos dos círculos es el centro alrededor del cual gira la mayor parte del tiempo y energía. Podemos descubrir mucho sobre el grado de nuestra proactividad. Las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, se amplía y aumenta, lo cual conduce a la ampliación del círculo de influencia. Por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los problemas de medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. De ello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos intensificados de aguda impotencia. La energía negativa generada por este foco, combinada con la desatención de las áreas en las que se puede hacer algo, determina que su círculo de influencia
positiva, proactiva, necesaria para efectuar el cambio positivo. En páginas anteriores compartí con el lector la historia de mi hijo que debía afrontar serios problemas en la escuela. A Sandra y a mí nos preocupan profundamente su aparente debilidad y el modo en que otras personas están tratándolo. Pero esas cosas estaban en nuestro círculo de preocupación. Cuando centramos nuestros esfuerzos en ellas, no conseguimos nada, salvo intensificar nuestros sentimientos de inadecuación y desvalimiento y reforzar la dependencia de nuestro hijo. Solo cuando pasamos a trabajar en nuestro círculo de influencia, nos centramos en nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una energía positiva que nos cambió a nosotros y finalmente influyó también en nuestro hijo, trabajando sobre nosotros mismos en lugar de preocuparnos por las condiciones. Pudimos influir en las condiciones en virtud de su posición, su riqueza, su rol o sus relaciones. En algunas circunstancias, el círculo de influencia de una persona es más grande que su círculo de preocupación. Aquí nos muestra unas imágenes en la cual hay un círculo. Dentro de ese círculo hay otro círculo más grande. Bueno, no más grande que el círculo mismo. Imagina que es el círculo y dentro del círculo hay otro círculo. Ese círculo es tu círculo de influencia y el espacio que está entre el círculo dentro del círculo y el círculo es el círculo de preocupación. El círculo de influencia debe ser más grande que tu círculo de preocupación. La energía negativa reduce el círculo de influencia. La energía positiva amplía el círculo de influencia. Cuando tu círculo de influencia es más, el espacio entre el círculo de influencia y el círculo exterior es menos. Esta situación refleja una miopía emocional autoinfligida, otro estilo de vida reactivo centrado en el círculo de preocupación. Aunque hayan tenido que priorizar el empleo de su influencia, las personas proactivas tienen un círculo de preocupación que es por lo menos tan grande como su círculo de influencia y aceptan la responsabilidad de usar esta influencia con responsabilidad. Control directo, indirecto e inexistente. Los problemas que afrontamos caen en una de estas tres áreas posibles: la de control directo, que involucra nuestra propia conducta; la de control indirecto, que involucra la conducta de otras personas; o la inexistencia de control, problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada con los de nuestras realidades situacionales o pasadas. El enfoque proactivo da el primer paso hacia la solución de los tres tipos de problemas dentro de nuestro círculo de influencia presente. Los problemas de control directo se resuelven trabajando sobre nuestros hábitos. Están obviamente dentro de nuestro círculo de influencia. Son las victorias privadas de los hábitos 1, 2 y 3. Los problemas de control indirecto se resuelven cambiando nuestros métodos de influencia. Son las victorias públicas de los hábitos 4, 5 y 6. Personalmente he identificado más de 30 métodos diferentes de influencia humana, tan distintos como lo son la empatía, la confrontación o el empleo de la persuasión. La mayoría de las personas tienen en su repertorio solo 3 o 4 de estos métodos. Por lo general empiezan por el razonamiento y no les da resultado. Pasan a la lucha o fuga. Resulta sumamente liberador aceptar la idea de que podemos aprender nuevos métodos de influencia humana en lugar de tratar de usar constantemente los antiguos
sabiduría para establecer la diferencia. Sea que el problema que nos afecte implique control directo, indirecto o inexistente, está en nuestras manos dar el primer paso hacia la solución. Dentro de nuestro círculo de influencia están los cambios de nuestros hábitos, de nuestros métodos de influencia y del modo en que vemos las dificultades que no controlamos. Ampliando el círculo de influencia, resulta alentador comprender que al elegir nuestra respuesta a las circunstancias, influimos poderosamente en nuestras circunstancias. Cuando cambiamos una parte de una fórmula química, cambiamos la naturaleza de los resultados. Durante varios años trabajé con una organización que estaba encabezada por una persona muy dinámica, interpretaba las tendencias, era creativa, inteligente, capaz y brillante, y todos lo sabían, pero tenía un estilo muy dictatorial. Tendía a tratar a las personas como si fueran autómatas, como si carecieran de juicio propio. Su manera de hablarles a quienes trabajaban en la organización era: busque esto, busque aquello, ahora haga esto, ahora haga aquello, yo tomaré las decisiones. El efecto global fue que se ganó la antipatía de casi todo el equipo ejecutivo que lo rodeaba. Los funcionarios se reunían en los pasillos y se quejaban de él mutuamente. Discutían muy sutilmente, con claridad, como si trataran de solucionar la situación, pero lo hacían de modo incesante, absolviéndose de toda responsabilidad por las debilidades del presidente. No puedes imaginar lo que ha pasado esta vez, decía alguien. El otro día vino a mi departamento. Yo ya lo tenía todo organizado, pero él entró y me dio indicaciones totalmente diferentes. Tiró por la ventana todo lo que yo había estado haciendo durante meses. No sé cómo se supone que voy a seguir trabajando para él. ¿Cuándo faltará para que se jubile? Tiene solo 59 años, respondió alguien. ¿Crees que sobrevivirás 6 años más? No lo sé. Además, es el tipo de persona que probablemente quiera seguir trabajando. Pero uno de los ejecutivos era proactivo. Lo impulsaban valores, no sentimientos. Como tomó la iniciativa, se anticipó, empatizó, interpretó la situación. Interpretó la situación, no dejaba de ver los defectos del presidente, pero en lugar de criticarlo, los compensó en los puntos en que el estilo del presidente era débil. Procuró actuar como amortiguador para salvaguardar a su personal y convertir en irrelevantes esas debilidades. Y trabajó con los puntos fuertes del presidente: su visión, su talento, su creatividad. Este hombre se centró en su círculo de influencia. También era tratado como un autómata, pero hizo más de lo que se esperaba de él. Se anticipó a las necesidades del presidente, interpretó con empatía su preocupación subyacente, de modo que al llevar la información también le entregó su análisis y las recomendaciones basadas en este análisis. Un día, cuando yo me encontraba con el presidente en calidad de asesor, me dijo: Steven, no puedo creer lo que ha hecho este hombre. No solo me entrega la información que le he pedido, sino también información adicional, que es exactamente lo que necesitamos. Incluso la analiza en los términos de mis preocupaciones más profundas y agrega una lista de recomendaciones. Las recomendaciones son coherentes con el análisis y el análisis coherente con los datos. Una persona no alivia no tener que preocuparme por ese sector de la empresa. La reunión siguiente siguió diciéndoles: busque esto, busque aquello. A todos los ejecutivos, salvo a uno. A ese hombre le preguntó: ¿cuál es tu opinión? El círculo de influencia de este último había crecido. El hecho provocó una conmoción en la organización. Las mentes reactivas de los corredores empezaron a disparar sus municiones vindicativas sobre aquel hombre proactivo. Está en la naturaleza de las personas reactivas el absolverse de toda responsabilidad
responsabilidad. Es mucho más seguro decir no soy responsable. Si digo soy responsable, corro el riesgo de tener que decir soy irresponsable. Tal vez me resulte difícil admitir que tengo el poder de elegir mi respuesta y que la respuesta que he elegido me lleva a sumarme a un ambiente negativo, conflictivo, en especial si durante años me he absuelto de toda responsabilidad. Por los resultados apelando a las flaquezas de algún otro, de modo que estos ejecutivos se centraron en la consecución de más información, más municiones, más pruebas a favor de la idea de que no eran responsables. Pero ese hombre del que hablo también fue proactivo respecto de ellos. Poco a poco también fue creciendo su círculo de influencia en esa área. Siguió expandiéndose hasta que finalmente nadie, ni siquiera el presidente, adoptó una medida significativa para la organización sin que este ejecutivo participara y la aprobara de algún modo. Pero el presidente no se sentía amenazado porque la fuerza de aquel hombre complementaba su propia fuerza y compensaba sus debilidades. De ese modo, él contaba con la fuerza de dos personas trabajando en ese equipo. El éxito de aquel hombre no dependía de las circunstancias. Muchos otros estaban en la misma situación. La diferencia residía en la respuesta que eligió, en el hecho de que hubiera concentrado su círculo de influencia. Algunas personas creen que proactivo significa arrogante, agresivo o insensible. No se trata de eso en lo absoluto. Las personas proactivas no son arrogantes, son listas, se mueven por valores, interpretan la realidad y saben lo que se necesita. Pensemos en Gandhi. Mientras que sus acusadores estaban en las cámaras legislativas criticándolo porque no se unía a su círculo de retórica condenatoria del Imperio Británico por el sometimiento del pueblo indio, Gandhi expandía su círculo de influencia entre los campesinos. Silenciosa, lenta e imperceptiblemente, una ola de apoyo, confianza y fe le seguía en los campos, aunque no tenía ningún cargo ni posición política. Por medio del ayuno y la persuasión moral, finalmente puso a Inglaterra de rodillas, quebrando la dominación política impuesta a 300 millones de personas con el poder de su círculo de influencia enormemente ampliado. Los tener y los ser, un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación, consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Ejemplos: me sentiré contento cuando tenga. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador, tuviera un hijo más obediente, si ya tuviera mi título, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de influencia está lleno de ser. Ejemplos: puedo ser más paciente, ser sensato, ser cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensamos que el problema está allí afuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está ahí afuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes que cambiemos nosotros. El enfoque negativo, el enfoque proactivo, consiste en cambiar de adentro hacia afuera, ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí afuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos aparece en el Antiguo Testamento y constituye una parte fundamental de la trama de la traición judeo-cristiana. Es la historia de José, vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos. A la edad de 17 años, podemos imaginar lo fácil que hubiera resultado consumirse en la autocompasión como siervo de Putifar, observándose con las maldades de sus hermanos
cabo de poco tiempo estaba a cargo de la casa de Putifar y de todo lo que Putifar tenía. Por la confianza que supo despertar en él, llegó el día en que José cayó en una situación difícil y se llegó a comprometer su integridad. Como consecuencia, fue encarcelado injustamente durante 13 años. Como volvió a ser proactivo, trabajó en el círculo interior, en el ser y no en el tener, y pronto estuvo a cargo de la administración de la cárcel y finalmente de toda la nación egipcia, solamente subordinado al faraón. Sé que esta idea constituye para muchas personas un cambio dramático de paradigma. Es mucho más fácil culpar a los otros, al condicionamiento o a las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento, pero somos responsables, tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestras vidas e influir poderosamente en nuestras circunstancias, trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué es lo que gano? Mencionando continuamente los pecados de mi esposa. Al decir que no soy responsable, hago de mí una víctima impotente. Me inmovilizo en una situación negativa. También reduzco mi capacidad para influir en ella. Mi actitud de regañar, acusar y criticar simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias flaquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Puedo dejar de pretender poner en orden a mi esposa y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un gran esposo, una fuente de amor y apoyo incondicionales. Con suerte mi esposa sentirá el poder del ejemplo proactivo. Responderá con la misma moneda, pero lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Hay muchos otros modos de trabajar en el círculo de influencia. Ser un mejor oyente, un esposo más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más cooperativo y dedicado. A veces lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz, sonreír auténticamente. La felicidad, como la desdicha, es una elección proactiva. Hay cosas como el clima que nunca están dentro de nuestro círculo de influencia, pero una persona proactiva puede llevar dentro de sí su propio clima psíquico o social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar. La otra punta del palo. Antes de cambiar totalmente del rumbo de nuestra vida, llevándolo al círculo de influencia, tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de preocupación que merecen una consideración más profunda: las consecuencias y los errores. Si bien somos libres de elegir para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir las consecuencias de estas acciones. Las consecuencias son gobernadas por leyes naturales, están fuera del círculo de influencia, en el círculo de preocupación. Podemos elegir pararnos en medio de la vía cuando un tren avanza velozmente hacia nosotros, pero no podemos decidir qué sucederá cuando el tren nos atropelle. Podemos optar por ser deshonestos en nuestros tratos comerciales, si bien las consecuencias sociales de esta conducta dependerán mucho de que nos descubran o no. Las consecuencias naturales para nuestro carácter básico serán un resultado determinado. Nuestra conducta es gobernada por principios. Vivir en armonía con los principios tiene consecuencias positivas. Violarlos determina consecuencias negativas. Somos libres para elegir nuestra respuesta en cualquier situación, pero al elegir también optamos por la consecuencia correspondiente. Cuando uno recoge una punta del palo, también recoge la otra. Sin duda, en la vida de todos hay momentos en los que recogemos lo que más tarde nos parece un palo equivocado. Nuestras elecciones tienen consecuencias que preferiríamos no padecer.
Si pudiéramos elegir nuevamente, lo haríamos de otro modo. A esas elecciones las llamamos errores y son la segunda cosa que merece una consideración más profunda. Para quienes están llenos de arrepentimiento, tal vez el ejercicio más necesario de proactividad consiste en comprender que los errores pasados también están ahí afuera en el círculo de preocupación. No podemos revocarlos, no podemos anularlos, no podemos controlar las consecuencias. Cuando uno de mis hijos jugaba al fútbol americano en el equipo de la universidad, aprendió a estirar su muñequera y soltarla bruscamente cada vez que él o alguien cometió un error, como un ejercicio de bloqueo mental, de modo que ese último error no afectará a la ejecución de la jugada siguiente. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Esto literalmente convierte el fracaso en éxito. El éxito, dijo T.J. Watson, fundador de la IBM, está en el lado opuesto del fracaso. Pero no reconocer un error, no corregirlo ni aprender de él es un error de otro tipo. Por lo general, sitúa a la persona en una senda de autocondena y autojustificación, que a menudo implica la racionalización. Mentiras racionales destinados a uno mismo y a los demás. Este segundo error, este descubrimiento, potencia el primero, le otorga una importancia desproporcionada y causa en las personas un daño mucho más profundo. No es lo que los otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña en nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Nuestra respuesta a cualquier error afecta a la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente y para que volvamos a tener el poder. En el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra esta aptitud para comprometernos y prometer y para mantener compromisos y promesas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con que los mantenemos son la esencia de nuestra productividad. Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento. Gracias a las dotes humanas de la autoconciencia y la conciencia moral, advertimos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestras vidas. Cuando reconocemos y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad independiente para actuar sobre la base de estas percepciones, haciendo promesas, estableciendo metas y siéndoles fieles, adquirimos la fuerza de carácter, el ser que hace posible todas las otras cosas positivas de nuestras vidas. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y mantenerla, o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. Al comprometernos y mantener nuestros compromisos, empezamos a establecer una integridad que nos proporciona la conciencia de autocontrol y el coraje y la fuerza de aceptar más de responsabilidad por nuestras propias vidas. Al hacer y mantener promesas a nosotros mismos y a otros, poco a poco nuestro honor para ser más importante que nuestros estados de ánimo. El poder de comprometernos con nosotros mismos y de mantener estos compromisos es la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la efectividad. El conocimiento, la capacidad y el deseo están dentro de nuestro control. Podemos trabajar sobre cualquiera de estos tres elementos para mejorar el equilibrio entre los tres. Al ampliarse el área de intersección, internalizamos más profundamente los principios en que se basan los hábitos y adquirimos fuerza de carácter para avanzar de modo equilibrado hacia una progresiva
y desarrollar nuestra propia proactividad es en los acontecimientos. Es en los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana cuando desarrollamos capacidad proactiva para hacer frente a las extraordinarias presiones de la vida. Así nos comprometemos y mantenemos los compromisos. Así resolvemos un atasco de tráfico. Así respondemos a un cliente encolerizado, a un chico desobediente. Y así vemos nuestros problemas y es así donde concentramos nuestras energías. Es el lenguaje que usamos. Desafío al lector que ponga a prueba el principio de la proactividad durante 30 días. Simplemente inténtelo y vea lo que sucede. Durante 30 días trabaje solo en el círculo de influencia. Plantéense pequeños propósitos, compromisos y manténgalos. Plantéense pequeños compromisos y manténgalos. Séalo una luz, no un juez. Sea un modelo, no un crítico. Sea una parte de la solución, no parte del problema. Ensaye el principio en su matrimonio, en su familia, en su empleo. No aduzca efectos de otras personas, no aduzca sus propias debilidades. Cuando cometa un error, admítalo, corríjalo y aprenda de él inmediatamente. No culpe ni acuse, trabaje sobre las cosas que controla, trabaje sobre su propio ser, sobre usted mismo, sobre el ser. Vea las debilidades de los otros con compasión, no acusadoramente. La cuestión no reside en que ellos hacen o deberían hacer, sino en su propia respuesta a la situación y en lo que debe hacer usted. Si empieza a pensar en que el problema está allá afuera, deténgase. Ese pensamiento es el problema. Las personas que ejercitan día a día su libertad embrionaria la van ampliando poco a poco. Las personas que no lo hacen la ven debilitarse hasta que dejan de vivir. Y literalmente son vividas, actúan según los guiones escritos por los padres, los compañeros, la sociedad. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y en última instancia diría que la mayor parte de nuestras circunstancias. Samuel Johnson observó, la fuente de la alegría debe brotar de la mente, y quien conozca tan poco la naturaleza humana como para buscar felicidad en cualquier cosa que no sea su propia disposición, malgastará su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que se propone suprimir. Saber que somos responsables con habilidad de respuesta es fundamental para la efectividad y para todos los demás hábitos de efectividad que vamos a considerar. Sugerencias prácticas. Durante un día preste atención a su lenguaje y al lenguaje de las personas que lo rodean. Con cuánta frecuencia usa y escucha frases reactivas como sí, no puedo, debo o tengo que. Identifique una experiencia que tal vez deba afrontar en un futuro inmediato y en la que, sobre la base de su experiencia pasada, es probable que se comporte reactivamente. Pase revista a la situación en el contexto de su círculo de influencia. ¿Cómo puede responder proactivamente? Tómese algunos minutos y créase vívidamente la experiencia de su mente. La brecha que existe entre el estímulo y la respuesta. Comprométase consigo mismo a ejercer su respuesta de elegir. Escoja un problema de su vida laboral o personal que le resulte frustrante. Determine si se trata de un problema de control directo, de control indirecto o de control inexistente. Identifique el primer paso que puede dar en su círculo de influencia para resolverlo y de ese paso ensaye el test de proactividad de los 30 días. Tome conciencia del cambio